Buenas, mi nombre es Antonella y voy a acompañarte en este proceso de aprendizaje para que puedas conocer tus cartas, para que puedas utilizar la herramienta del tarot para uso personal, para uso laboral como fuente de trabajo, ¿sí? Y principalmente para poder aprovechar las cartas como guía para tu vida y para el acompañamiento de los procesos de las personas que lleguen a tu consulta. Antes de comenzar de lleno con la teoría, es importante tener en cuenta ciertas cosas si queremos dedicarnos a leer las cartas o a hacer tarot, ¿sí? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el tarot es un método adivinatorio, como tantos otros que han existido, que fue modificándose a lo largo de los años, construyéndose desde diferentes perspectivas, y esto nos brindó mucho conocimiento sobre cada carta, sobre el uso, sobre la metodología, para analizar, para rever y para crear nuestro propio método. El secreto principal de un tarotista, de un buen tarotista, es crear su propio método, no quedarse en cuestiones de solamente los libros y el aprendizaje de memoria, porque eso es muy limitado, ¿sí? Limita mucho a nuestro ser, a nuestra intuición, a nuestra percepción. Entonces, más allá de estudiar, ¿sí?, las bases teóricas, digamos, de cada carta, es súper importante dejar fluir nuestra intuición, nuestra percepción, abrir la mente, no limitarse solo a lo que leí en el libro, permitirme conectar con las cartas, sentir, escucharlas, ¿sí? Porque la interpretación es mucho más que aprender de memoria de un libro. Entonces, siempre tener en cuenta que lo que yo siento es mucho más importante que lo que yo sé en mi cabeza que leí en el libro. Entonces, siempre dar lugar primero a la intuición, porque justamente es un arte adivinatorio, se mueve con energía, se mueve desde la intuición, y también tengo en cuenta después lo que sé y lo que aprendí, pero sin dejar de lado nunca mi percepción. Bien, es importante tener respeto cuando vamos a hacer una lectura de tarot, no importa si es para nosotros, para uso personal, o es para otras personas. Hay que tener en cuenta y recordar que las cartas son simplemente una herramienta, un elemento, ¿sí? A través de este elemento, mis guías, los guías de la persona que consulte el tarot, que llegue a mi sesión, van a tratar de comunicarse de forma más clara, más efectiva con nosotros para dar información o al consultante o darnos información propia, ¿sí? Entonces, el respeto tiene que estar ante todo, no por el papel, no por la carta en sí, sino por la energía que se comunica a través de las cartas con nosotros. Cuando hablo de respeto me refiero a, por ejemplo, no preguntar 5 veces lo mismo cuando ya obtuve una respuesta clara, ¿sí? A veces sucede que uno quiere escuchar o ver eso que el alma necesita o que la mente necesita, mejor dicho. Y en ese intento de conformar a mi mente y de quedarme contenta con la respuesta, preguntan, ¿sí? Preguntan una vez, preguntan 2 veces, preguntan 3 veces lo mismo. Y yo lo explico siempre de esta manera sencilla. Imaginémonos que estamos hablando con alguien, ¿sí?, y que ese alguien nos hace una pregunta sobre nuestra vida, nosotros respondemos de la mejor forma posible, y a los 2 segundos vuelve a preguntarnos lo mismo, y volvemos a responder de la mejor forma posible, y a los 2 minutos vuelve a preguntarnos lo mismo, y ya nos va a generar incomodidad, y ya nos va a parecer una falta de respeto porque te lo dije o te lo respondí 2 veces. Lo mismo pasa con nuestros guías. Si bien son energías puras, elevadas, de conciencia, que no se van a enojar como nos enojaríamos nosotros humanos, sí, la realidad es que se corta la comunicación muchas veces, ¿sí? Al sentir esta falta de predisposición para escuchar la verdad, ellos eligen, bueno, cuando estés lista vuelvo.
se retiran, ¿sí? Entonces lo que sucede ahí es que nuestra lectura va a dejar de ser fluida, va a dejar de ser totalmente clara, va a haber como información suelta y nos va a costar mucho más poder interpretar y sentir nuestras cartas y sentir los mensajes. Entonces el respeto es primordial. Tenemos algunas bases éticas como tarotistas que tenemos que tener en cuenta. Yo las voy a resumir para no hacer tan larga la clase, pero después en el apunte las van a tener más específicas. Como tarotistas es muy importante recordar, ¿sí?, que estamos trabajando con un otro, que somos partícipes de la vida de esa persona que llega a nuestra consulta y que nuestras palabras pueden contribuir o pueden no contribuir, ¿sí? Siempre la intención desde el tarot evolutivo, que es el caso, es buscar justamente la evolución del alma que llega a mi consulta. ¿Cómo busco la evolución? ¿Soy un dios que le voy a decir lo que tiene que hacer y va a evolucionar y va a mejorar? No. Pero sí soy un canal para que sus guías comuniquen qué es lo que ese alma necesita ver, aprender o entender en ese momento, ¿sí? Entonces, tenemos la responsabilidad de ser claros, de ser honestos, de no involucrar nuestras creencias en ese mensaje que vamos a compartir. Tenemos la responsabilidad de ser empáticos y de comunicar de la mejor manera posible, aunque sea un mensaje no tan amoroso, no tan bueno, ¿sí? Debemos transformarlo y darlo desde un lugar empático, ¿sí? Que el otro pueda tomarlo con gratitud y le contribuya, le sirva. No sirve de nada ser brutalmente honestos y decirles cosas a los consultantes que vayan a dolerle, que en lugar de salir con claridad de la consulta salga con tristeza o con enojo. ¿Esto significa que le vamos a mentir? No, nunca se miente. Se dice todo lo que vamos sintiendo, lo que vamos viendo y lo que vamos percibiendo, pero es importante decirlo desde la empatía, ¿sí? Tratar de usar las palabras adecuadas para que eso realmente sea algo que le sirva al consultante y no que sea todo lo contrario, ¿sí? No mentimos, no manipulamos la información, somos transparentes y transmitimos el mensaje que recibimos tal cual lo recibimos. Esto significa que deben confiar en lo que van sintiendo. Yo siempre hago hincapié en algo, y es que cuando estamos haciendo una lectura de tarot debemos confiar en esa energía superior que nos está asistiendo. ¿Qué significa esto? Que tal vez yo siento, ¿sí?, o veo una situación, un mensaje, algo que darle al consultante, y a veces nuestra mente nos hace dudar si se lo tendré que decir, no se lo tendré que decir, será idea mía, mi imaginación, o será que esto está pasando. Es en este punto en el que debemos recordar que hay una energía superior que nos está sosteniendo y que esa energía superior es la que está enviando la información. Por ende, no hay lugar a error. ¿Por qué? Porque si hacemos el protocolo de conexión y de protección correctamente, lo que vamos a estar canalizando es información del alma del consultante y es información que la transmiten sus guías. Entonces no hay margen de error. Sus guías siempre van a tratar de proteger, siempre van a tratar de mejorar su vida y por consecuencia la información que nos den, ¿sí?, la información a la que nos permitan acceder, siempre va a ser para contribuir a esa persona que está sentada delante nuestro. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Cuando hacemos lecturas personales, también nuestros guías siempre nos van a decir lo que es mejor para nosotros. Aunque nuestra mente crea que no, que yo no esperaba esto, pensé que iba a ser de otra manera, siempre van a ser honestos y siempre van a tratar de mostrarnos lo que es mejor para nuestra evolución, para nuestra experiencia de vida, ¿sí? Es importante también, dentro de la ética de un tarotista, no compartir información, ¿sí?
tal cual como haría un psicólogo si hacemos una sesión con una persona y a los días hacemos una sesión con un amigo de esa persona o con un familiar de esa persona. Siempre, siempre, siempre se resguarda la información de cada consultante, ¿sí? Debemos ser respetuosos desde este lugar. Lo que uno canaliza, habla, se da dentro de una sesión, debe quedar en esa sesión. No importa si, por ejemplo, viene, les voy a dar un ejemplo muy común, viene una mamá a hacer una consulta unos días, un tiempo después de que vino su hija o su hijo, y trata como de sacarnos información desde el lugar de soy su mamá y quiero ayudar y quiero que esté bien, que sucede un montón. De todas maneras, nosotros debemos ser respetuosos de la información del otro, ¿sí? En esos casos tienen que ustedes, desde un lugar de compromiso y de responsabilidad, decir, discúlpame, pero no puedo darte información de otra persona, sobre todo si son personas adultas, ¿sí? Enganchando esto, ¿por qué digo personas adultas? Porque no es aconsejable hacer lecturas de tarot a menores de 17, 18 años. ¿Se pueden realizar? Sí, claro, pero no es lo más aconsejable. Por ahí están como en una edad complicada en la que se pueden malinterpretar las formas, las palabras. Entonces, se puede, pero hay que ser cauteloso en cómo se comunica y en cómo se da la información. Y también, por supuesto, trabajar desde la conciencia. ¿Por qué? Porque hay adolescentes con 15, 16 años que son muy conscientes, muy sabios y pueden recibir la información de una manera excelente. Entonces ahí hay que evaluar la situación, ¿sí? Y en el mejor de los casos, si se hace y es un niño, un adolescente que todavía no tiene tan claras las ideas, tratar de ser lo más claro, lo más transparente posible para que no se desvirtúe esa información que está viniendo. No manipulamos la información. Puede suceder que llegue a nuestra sesión una persona conocida de nuestros afectos, que esté dentro de nuestros vínculos, porque confía en nosotros y porque quiere hacer la lectura con nosotros. En ese caso, en primer punto, yo aconsejo no realizar sesiones a personas de nuestros afectos muy cercanos, porque es muy difícil ser objetivo cuando hay afecto de por medio. Pero en el caso de que igual elijan hacer esta sesión, nunca manipulamos la información para conseguir o lograr en el otro lo que a nosotros nos parece mejor para ese otro, ¿sí? Les doy un ejemplo concreto. Viene una amiga, un amigo a que le tire las cartas y yo veo que hay una situación con su pareja que no es agradable y justo a mí esa pareja no me cae bien, entonces manipulo y empeoro la información para que se genere un conflicto y se aleje de esa pareja. No se debe hacer. Nosotros debemos ser siempre honestos y transparentes con la información y no involucrar nuestros sentimientos, no involucrar lo que nosotros pretendemos o esperamos de ese otro, ¿sí? No llegar a la manipulación. Lo mismo puede suceder en el caso de, por ejemplo, creencias religiosas, creencias políticas. Nunca debemos utilizar la información para manipular esto en el otro, ¿sí? En ningún aspecto debería suceder. ¿Qué pasa con las creencias? ¿Sí? Las creencias religiosas, las creencias políticas, mi forma de ver la vida. Tiene que quedar fuera de mi consultorio, de mi sesión, ¿sí? Cuando entramos a una sesión, cuando entramos a la energía de un otro, debemos entrar totalmente neutros, vacíos de todo pensamiento y de toda creencia. Entonces, las primeras veces va a suceder que voy a sentir que me estoy cuestionando todo. Y está bien cuestionárselo. ¿Por qué? Porque si no nos cuestionamos antes de hablar, podemos llegar a darle al otro información desde nuestras creencias, desde nuestras limitaciones, y que eso, en lugar de contribuir a ayudar al otro, lo perjudique o lo limite, ¿sí? Entonces, son cuestiones importantes a tener en cuenta: el respeto, la honestidad,
el secreto que hay entre un consultante y su tarotista, el no manipular nada, el ser totalmente neutros. Son todas cuestiones a trabajar, por supuesto, no las tenemos tal vez incorporadas desde el primer día, pero sí, si se tienen en cuenta, se pueden ir trabajando y se pueden ir logrando con el pasar del tiempo. Bien, volviendo a el tarot en sí, es un arte adivinatorio, como tantos otros, como ya se los venía diciendo. Más allá de ser un arte adivinatorio, lleva tiempo, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta que todo aprendizaje lleva su tiempo. Tener en cuenta que tal vez la primera semana no voy a sentir nada, o que la primera semana me va a costar mucho percibir, o que tal vez veo que hay alguien a mi alrededor que tira las cartas y que le fluye muchísimo más la lectura. Es importante no compararse, es importante no frustrarse, y es importante entender que los mejores tarotistas no nacieron siendo los mejores tarotistas. Se hicieron con la experiencia, con el tiempo, con el estudio y con la dedicación. Entonces, si tu meta es llegar a ser un excelente tarotista, mi consejo es que le dediques tiempo, que seas constante, que practiques, que lo trabajes, que conectes con tus cartas, porque leyendo un libro y teniendo las cartas guardadas en un cajón, no se llega a ser el mejor tarotista. Entonces, es necesaria la dedicación, la constancia y el tiempo para que esto fluya y que cada vez mi lectura sea mejor. En cuanto a mazos de tarot que podemos utilizar en este curso y que voy a utilizar en este curso principalmente, los dos mazos que aconsejo cuando estás iniciando a aprender es el mazo de Tarot Rider. Ambos son mazos de Tarot Rider, ¿sí? Fíjense los tamaños, uno es más chico que otro. Este mazo es azul detrás, es de la marca Joker, es un muy buen mazo. Y este mazo es azul celeste y es de la marca Iluminarte. ¿Por qué recomiendo las marcas específicamente? Porque después de algunos años de experiencia me ha pasado comprar o adquirir mazos muy malos que se rompían al mes de estar trabajando, y estos dos específicamente me han dado muy buen resultado. Yo uso muchísimo mis cartas y no se han abierto, no se ha quebrado el cartón de la carta, no se han arruinado. Por supuesto que van teniendo un desgaste, ¿sí? Normal y propio del uso, pero duran muchísimo tiempo, son de muy buena calidad y tienen precios accesibles. A comparación de otros mazos, son mazos que medianamente están en buenos precios. ¿Qué van a necesitar para realizar el curso? Un mazo de tarot, el que elijan. Recordar siempre que en el curso vamos a trabajar con el mazo de Tarot Rider White, ¿sí? Pero de todas maneras van a tener toda la teoría para después poder trabajar con el mazo que quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo que por mi parte hago hincapié en el curso es en despertar la percepción propia, en despertar la intuición, en trabajar la audición, la evidencia, la parte kinestésica, para que no se necesite específicamente aprender de un libro, sino que mediante la intuición podamos darle sentido a la lectura y sentido a cada carta. Entonces, con esa base, luego van a poder trabajar con el mazo que quieran, ¿sí? Pero específicamente en el curso vamos a trabajar con el mazo de Rider White, ¿sí? Para tener en cuenta. Van a necesitar entonces un mazo, un paño, el paño que quieran. Ya vamos a hablar específicamente de cómo elegir, ¿sí? El paño, y un péndulo. El péndulo debe ser de alguna piedra que dentro de sus funciones tenga la de transmutar o limpiar las energías negativas. En este caso es un péndulo de turmalina específicamente, que es para trabajar con el absorber las energías negativas, el retirarlas de un lugar, pero puede ser una amatista, puede ser
un cuarzo cristal, puede ser un citrino, puede ser un lapislázuli, ¿sí? Hay muchas piedras, puede ser una obsidiana negra. Hay muchas piedras que dentro de sus funciones tienen la de transmutar las energías negativas o la de liberar las energías negativas. La selenita también, voy nombrando algunas que me voy acordando. Entonces, ¿cuál elijo? El que más les guste, el que más les resuene, que miren la piedra y digan, me encanta esta, pero que tenga dentro de sus funciones justamente el poder limpiar. ¿Por qué limpiar? Porque el péndulo va a ser nuestra herramienta para poder descargar nuestro mazo entre una lectura y otra cuando tengamos sesiones continuas, ¿sí? Y lo vamos a utilizar también en el curso justamente para aprender la técnica de limpieza del mazo. Con su paño, su péndulo y su mazo tienen absolutamente todo lo necesario para poder transitar este curso, para poder aprender a leer las cartas, ¿sí? Y para poder arrancar a trabajar después también. Acá siempre surge la pregunta respecto a los oráculos, ¿sí? Los oráculos son cartas que van a tener después imágenes para observar en los PDF. Los oráculos son cartas que traen un mensaje ya escrito, ¿sí? Hay miles de oráculos, oráculo del universo, oráculo de astrológico, oráculo, no sé, de la mujer. Hay miles. Yo les voy a mostrar para que ven. Esto es un oráculo, es una carta que ya trae un mensaje escrito, que yo no tengo que hacer nada más que leer ese mensaje y conectar con esa energía. ¿Qué pasa con los oráculos? ¿Son necesarios para hacer una lectura de tarot? No, la realidad es que no, ¿sí? El oráculo es, yo le digo, una herramienta para complementar la lectura, para regalarle a mi consultante un mensaje final cuando termino de hacer la lectura general y completa, para interactuar en las redes sociales si trabajo con las redes sociales. Tiene una función más dinámica, pero no me sirve para realizar una sesión de tarot. Entonces, ¿es urgente comprarme un oráculo? No, lo pueden adquirir después que ya empiecen a atender gente y con lo que cobran sus sesiones, poder después adquirir el oráculo que quieran. Acá sí aconsejo no apurarse porque hay muchísimos oráculos y en el transcurso de las clases van a ir viendo algunos, yo les voy a ir mostrando, van a empezar seguramente a buscar información en internet y le van a ir surgiendo un montón de oráculos también lindos. Entonces, no apurarse a comprar uno. ¿Por qué? Porque tal vez gasto dinero en uno que después no me termina de convencer y aparece otro que me encanta y no me lo puedo comprar todavía. Entonces, despacio, con calma, teniendo el mazo, el péndulo y su paño ya pueden empezar a trabajar. Y después con el tiempo van a ir adquiriendo los oráculos, los mazos, las piedras que quieran, ¿sí? Bien. Vamos a hablar específicamente de el paño, para ir cerrando un poco la información de esta clase. El paño debe ser un paño que tenga por lo menos 40 centímetros por 40 centímetros. ¿Por qué estas medidas? Porque mis lecturas deben suceder dentro de mi paño. Si mi paño es chiquito, lo más probable es que en algunas lecturas mis cartas queden afuera, ¿sí? Sobresalgan del paño. Y la función que tiene nuestro paño es la de proteger, ¿sí? El paño resguarda, protege la energía con la que yo estoy trabajando y con la que estoy canalizando en ese momento. Entonces, es muy importante tener un paño y es muy importante que mi paño tenga la medida necesaria para que yo pueda trabajar cómodo, ¿sí? Entonces, mínimo 40 por 40. Más grande que eso es en gusto, a libertad, pero que por lo menos tenga 40 centímetros por 40 centímetros. Respecto a los colores del paño, el paño puede ser del color que les guste, puede ser con la imagen que les guste, eso es a libre también elección, pero sí es importante tener en cuenta a la hora de elegir un paño ciertas cositas. Si yo, por ejemplo, soy una persona muy ansiosa, muy acelerada, con mucha energía, es una buena decisión comprar un paño con colores más neutros, con colores suaves o colores más bien como este, ¿sí? Oscuros, que me ayuden
a regular esa energía, ¿sí? Puede ser cualquier color, puede ser color bordó, puede ser color azul, puede ser color lila, puede ser color negro, puede ser color lavanda, puede ser color amarillo pero pálido, suavecito, colores pasteles. Tiene que ser algo que me ayude a bajar, a relajar. Si por el contrario soy una persona que soy más bien tranqui, con mi energía muy armoniosa, más bien sedentaria, buscar paños con colores más vivos que contribuyan justamente a elevar mi energía cuando yo esté haciendo mi lectura. En este caso puede ser colores rojos, naranjas, amarillos pero más fuertes, colores verdes, o sea, puede ser dentro de la gama de colores cualquier color, pero siempre para levantar la energía que sea más bien chillón, más bien que me eleve. Y para bajar que sea un color más bien pastel, más opaco, ¿sí? Dentro de la gama de colores, el color que gusten, pero tener en cuenta esto a la hora de elegir un paño. Después, que tenga dibujitos, que tenga simbología, que lo que quieran, ¿sí? O sea, lo que les resuene y lo que les guste está bien y se puede trabajar. Otra cosa importante a tener en cuenta es la tela de los paños, ¿sí? Hoy vienen paños ya hechos, ya diseñados, que tienen una tela muy específica que es para trabajar. Pero en el caso de que, por ejemplo, vayan a elegir la tela y se lo diseñen ustedes, tener en cuenta no comprar telas muy brillantes, telas, por ejemplo, como son el raso, la seda. ¿Por qué? Porque son telas que resbalan mucho y les va a ser muy incómodo a la hora de trabajar, ¿sí? El paño se mueve para todos lados, se me mueven las cartas, resulta incómodo y la realidad es que al mes uno lo termina tirando y termina comprándose otro. Entonces tener en cuenta que sea tal vez una tela más rústica, con más algodón, que no resbale tanto. Bien. Teniendo todo esto en cuenta, es indicado, bueno, que a partir de ahora comiencen a buscar su paño, comiencen a buscar su péndulo para ya arrancar con todas las herramientas. Vamos a aprender a consagrar, a limpiar y a liberar todo esto para que lo carguen con su energía. Pero esta clase la vamos a cerrar con esta información para que para la próxima puedan tener todo. Voy a dar algunos no sé si serán tips, pero sí preguntas muy recurrentes que suelen surgir dentro del cursado. De todas maneras, esto lo pueden ir preguntando siempre en el grupo. Surge mucho la pregunta, por ejemplo, de cuánto cobro una sesión. ¿Tengo que cobrar la sesión? ¿A quién le tengo que cobrar y a quién no? Acá esto es muy personal, ¿sí? Mi consejo es que siempre cobren sus sesiones, aunque sea un monto mínimo, porque hay un intercambio de energía y porque en ese intercambio hay un dar, y para que haya un equilibrio tiene que haber un recibir. Entonces, el precio lo ponen ustedes, lo valoran ustedes, valorando su tiempo, valorando el gasto de estudiar, valorando el gasto de su energía y del amor que le ponen a eso. Cada una coloca el precio que quiere, pero sí tener en cuenta que lo ideal es que siempre haya un intercambio para que el flujo de energía no se corte. ¿Por qué? Porque sucede mucho, me ha pasado con muchas alumnas, esto de yo ofrezco mis lecturas, hice 2, 3 sesiones y nada más, quedó parado. Y sí, se va a cortar la energía del poder trabajar, del poder hacer sesiones a otras personas si yo no estoy cobrando, ¿sí? No estoy valorando mi trabajo. O van a llegar personas que no quieran pagarme nada o directamente no va a llegar nadie. Entonces también tiene que haber un equilibrio entre lo que yo quiero y espero y lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces el cobrar es algo que tenemos que tener en cuenta. El cuánto es una decisión personal, pero sí siempre que haya un intercambio cuando hacen una lectura de tarot. Puede ser algo tan simple como le tiré las cartas a mi mejor amiga y mi mejor amiga me cocinó algo rico que ella sabe hacer y a mí me gusta. No necesariamente tiene que ser plata, ¿sí? Pero que haya siempre un intercambio cuando hagan una sesión para que no corten ese flujo de dar y recibir.
Después, otra pregunta muy frecuente es cómo tengo que mezclar mi mazo, ¿sí? Tengo que mezclarlo así, tengo que mezclarlo así sobre la mesa, lo puedo mezclar como cuando juego a la loba, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Puedo mezclarlo como mejor me siente, como más me guste y como más cómoda esté. ¿Interfiere en algo? No. A mí me han llegado a decir, mareás las cartas, mareás la energía, no va a ser claro. Y la realidad es que nunca sucedió. Son mitos, ¿sí? Y como todo mito, si yo me lo creo, lo hago realidad, pero no sucede nada si la forma de mezclar mis cartas es para un lado, para el otro, para abajo, para arriba, ¿sí? Lo mismo pasa con el cortar. Se corta en 3 hacia la derecha con la mano izquierda, se corta en 2 hacia la izquierda con la mano derecha. Son mitos, ¿sí? La realidad es que cada sesión es única, es particular y cada tarotista es quien arma su propia sesión. Entonces, si yo elijo que corten, bueno, corta en 1, corta en 2, para un lado, para el otro, como vos quieras. Eso lo decidimos nosotros, ¿sí? No genera ninguna mezcla en la energía, no genera ninguna interferencia, no pasa nada. Respecto a las piernas o los brazos cruzados, lo mismo. El consultante está con sus brazos cruzados, abrí los brazos porque si no, no puedo recibir la energía, porque me cortás el flujo. No, en realidad lo que me está mostrando el consultante es que no está tan predispuesto a escuchar lo que tal vez va a escuchar, entonces hay un poco de resistencia. ¿Eso interfiere en lo que yo vaya a recibir? No, la realidad es que no. Sí puede llegar a interferir mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el que está haciendo canal es mi cuerpo. Entonces, si yo estoy sentada con las piernas cruzadas o estoy tirando mis cartas y después estoy así, sí yo misma puedo generar un bloqueo de mi energía y que me cueste después terminar de percibir la energía o el mensaje. Entonces, sí ser muy conscientes de nuestro cuerpo, de estar con nuestra espalda recta, expandidas, percibiendo, dispuestas a recibir, los pies apoyados sobre la tierra, sin cruzar, pero en nuestro cuerpo. No importa el cuerpo del consultante, porque en realidad el canal estoy siendo yo. ¿Sí? Vamos a trabajar específicamente con apuntes, ¿sí? Que los van a tener subidos con cada clase, con cada mes va a estar subido el apunte correspondiente. Y también vamos a trabajar con este manual de tarot, que es un manual didáctico que va a estar también subido. Yo aconsejo que lo tengan impreso a partir de la clase 5 para poder empezar a trabajar en él. Ese manual va a ser muy didáctico, muy para conocer los arcanos mayores, para ir involucrándonos en su significado, en su simbología, en sus detalles, ¿sí? Todo va a estar subido a Drive. Van a tener también una carpeta con libros por ahí, que no los vamos a ver en el transcurso del curso, valga la redundancia, pero sí libros que me parecen útiles y que me parecen súper positivos para tener e ir leyendo como lectura complementaria o durante el curso o luego cuando terminen. Tienen, como les decía al principio, mucha información. Obviamente que todo es para ir decodificando, ¿sí? Y para ir eligiendo aquello que me hace sentido y que me resuena y dejando lo que no, pero es muy enriquecedor ir leyendo, ir viendo otras perspectivas también, porque a veces nos abre a nuevas posibilidades. Entonces van a encontrar también una carpeta en donde van a tener los libros útiles.